Cierra los ojos e imagina una mesa de comedor de los años 60. Luz cálida, cubiertos pulidos y recetas transmitidas de generación en generación. En aquel entonces, las comidas no eran apresuradas, eran pequeñas celebraciones, llenas de aromas, expectación e historias. Hoy recordamos 10 platos icónicos de esa época inolvidable. Platos que han marcado los recuerdos de toda una generación. 1. Fondue de queso. La fondue de queso fue uno de los platos más populares de los años 60, un ritual cálido que convertía las noches comunes en reuniones inolvidables. En el centro de la mesa había una pesada olla de cerámica, llena de gruyère y emmental lentamente derretidos, mezclados con vino blanco y un toque de kirsch, creando una masa de queso sedosa y burbujeante. Tenedores largos sostenían cubos de pan crujiente, manzanas o verduras, que se sumergían en la mezcla derretida mientras las conversaciones fluían con naturalidad. Familias y amigos a menudo inventaban reglas lúdicas. Si alguien perdía su pan en la olla, debía un beso, un chiste o la siguiente ronda de bebidas. Aunque el plato era relativamente caro para la época, la fondue valía cada céntimo porque unía a las personas de una manera única e íntima. El aroma a queso y vino permanecía en la habitación mucho después de que la olla estuviera vacía, dejando una sensación de calidez y conexión que caracterizó el espíritu social de esa década. No era solo una comida, era una experiencia compartida, un símbolo de unión que hasta hoy evoca nostalgia. 2. Beef Wellington. El Beef Wellington era el plato estrella de muchas cenas de los años 60, un plato que desprendía un toque de lujo desde el momento en que aparecía en el comedor. En el centro había un solomillo de ternera entero, sellado rápidamente hasta que estaba dorado por fuera, pero aún rosado y jugoso por dentro. Luego, la carne se cubría con una duxelles de champiñones finamente picada, cocinada lentamente para eliminar el líquido e intensificar el sabor. Algunos cocineros añadían una fina capa de paté para hacerlo aún más rico. Para mantener el hojaldre crujiente, el solomillo se envolvía primero en delicados crepes, antes de ser envuelto en hojaldre frío y mantecoso. Al hornearse, esta masa se transformaba en una envoltura dorada que crujía suavemente bajo el cuchillo. Cortar un Wellington perfectamente cocido, con el centro rosado visible, rodeado de duxelles de champiñones y masa crujiente, provocaba regularmente exclamaciones de admiración de los invitados. Debido a que los ingredientes eran costosos, las familias reservaban este plato para aniversarios, festividades o momentos especiales que merecían algo extraordinario. El aroma en la cocina, la expectación al sacarlo del horno y el orgullo al servirlo hicieron del Beef Wellington uno de los triunfos culinarios más inolvidables de esa época. 3. Coq au vin. El coq au vin llenaba las cocinas de los años 60 con los ricos y reconfortantes aromas de la cocina rural francesa. La preparación a menudo comenzaba el día anterior, cuando las piezas de pollo se marinaban durante la noche en vino tinto para desarrollar profundidad y sabor. Cuando comenzaba la cocción, el tocino chisporroteaba en la sartén, desprendiendo un aroma ahumado seguido de champiñones, cebollitas perla y ajo, que se ablandaban y endulzaban lentamente. El momento dramático llegaba cuando se añadía un chorrito de coñac y se flambea brevemente. La llama azul parpadeaba sobre la olla y luego desaparecía en la salsa. El pollo cocinaba a fuego lento durante horas, absorbiendo el vino, hasta que la carne se volvía tierna y la salsa se transformaba en un glaseado aterciopelado y oscuro. Servido en una pesada cazuela con pan crujiente al lado, el coq au vin se sentía como un plato con peso y tradición. En una época en la que las comidas tenían significado, esta receta representaba cuidado, dedicación y el deseo de llevar un poco de elegancia europea a la mesa familiar. Todavía hoy, pocos platos logran tanta alma y profundidad construida lentamente como el coq au vin, un verdadero tesoro de los años 60. 4. Quiche Lorraine. La quiche Lorraine se convirtió en un plato favorito tanto para los días de semana como para los fines de semana en los años 60. Un plato que parecía sencillo,
y sin embargo contenía una elegancia inconfundible. Todo comenzaba con una base de masa quebrada casera, estirada finamente y horneada a ciegas para que se mantuviera crujiente bajo el cremoso relleno. El tocino, frito hasta quedar crujiente, se esparcía sobre la base, llenando la cocina con un aroma ahumado que prometía consuelo instantáneo. La mezcla de huevos y nata, refinada con especias y gruyère, se batía suavemente y se vertía con cuidado sobre el tocino. Mientras la quiche se horneaba, la superficie se doraba y el relleno se asentaba en una crema sedosa y delicada que temblaba ligeramente al cortarla. A diferencia de las variantes modernas, que están llenas de verduras o innumerables extras, la clásica Lorraine celebraba la simplicidad: tocino salado, huevos ricos y una base mantecosa. Era la estrella de los brunches, las tardes de señoras y las acogedoras mañanas de fin de semana. Combinada con una ensalada sencilla o por sí sola, aportaba un toque de encanto francés a los hogares cotidianos. En muchas familias, el primer bocado de una quiche Lorraine significaba calidez, seguridad y un momento tranquilo de indulgencia. 5. Beef Stroganoff. El beef stroganoff era un pilar de la elegancia reconfortante en los años 60, un plato que parecía lujoso sin ser excesivo. Finas tiras de carne de res se cortaban cuidadosamente, a veces ligeramente golpeadas para hacerlas más tiernas, y luego se sellaban rápidamente para retener los jugos en la carne. Champiñones y cebollas se cocinaban a fuego lento hasta que estaban suaves y fragantes, llenando la cocina con un aroma cálido. Una mezcla de caldo, mostaza y a veces un chorrito de vino le daba profundidad y complejidad a la salsa. Pero la verdadera magia ocurría en el último paso, la adición de crema agria justo antes de retirar la sartén del fuego. Este último toque transformaba la salsa en una crema aterciopelada y ligeramente ácida que definía el plato. Servido sobre fideos de huevo con mantequilla, el beef stroganoff se sentía sustancioso y a la vez refinado, ideal tanto para noches familiares relajadas como para visitas de fin de semana. Muchas cocineras aficionadas desarrollaron sus propias variantes, pero el núcleo seguía siendo el mismo: carne de res tierna, salsa cremosa y sabores que se sentían como un cálido abrazo. Todavía hoy, un stroganoff bien preparado lleva consigo la nostalgia de una época en la que las comidas caseras eran una expresión de cuidado y orgullo. 6. Albóndigas suecas. Las albóndigas suecas fueron el plato estrella de innumerables fiestas y reuniones familiares en los años 60, famosas por su tamaño manejable y sus especias reconfortantes. Preparadas con una mezcla de carne de res y cerdo, se sazonaban con un toque de pimienta de Jamaica y nuez moscada, lo que les daba un aroma inconfundible que no se encontraba en las variantes italianas. Después de ser formadas en pequeñas y tiernas bolas, se freían en la sartén hasta que estaban doradas por todos lados, desprendiendo un aroma sabroso que llenaba la habitación. Pero la verdadera estrella del plato era la salsa. Los jugos de la cocción, combinados con caldo, mantequilla, harina y nata, daban como resultado una salsa rica y sedosa que se adhería perfectamente a cada albóndiga. Servidas en palillos en recepciones de cóctel o junto con puré de patatas para la cena, las albóndigas suecas ofrecían tanto elegancia como comodidad. Las fiestas de la iglesia y las reuniones comunitarias a menudo las preparaban por cientos, cada tanda llena de recuerdos de comidas compartidas y cálida camaradería. Aunque las tendencias se desplazaron más tarde hacia comidas más ligeras, estas albóndigas cremosas y especiadas siguen siendo un símbolo nostálgico de reuniones sociales llenas de risas y conexión. 7. Salisbury Steak. El Salisbury Steak era el corazón confiable y reconfortante de muchas cenas familiares de los años 60. Aunque no era un bistec real, este plato elevaba la carne picada a algo mucho más sofisticado. La carne se mezclaba con pan rallado, huevos y salsa Worcestershire, y se formaba en filetes ovalados que parecían más formales que una hamburguesa común. Mientras los filetes chisporroteaban en la sartén, se formaba una hermosa costra dorada por fuera, mientras que el interior permanecía tierno y jugoso. Después de retirar la carne,
Los aromáticos residuos de la cocción daban lugar a la famosa salsa. Cebollas y champiñones se salteaban lentamente y luego se cocinaban a fuego lento con caldo de res hasta obtener una salsa brillante y potente. Esta salsa, vertida generosamente sobre los filetes y una porción de puré de patatas, transformaba un plato sencillo en un clásico querido. Económico, saciante y lleno de sabor, el Salisbury Steak encajaba perfectamente con el ideal de la época de una cocina casera práctica pero sustanciosa. Incluso cuando las tendencias culinarias cambiaron, muchas personas recordaban el consuelo de este plato. El sabor de la salsa caliente, el tintineo de los platos y la sensación de hogar que traía a la mesa. 8. Jamón con rodajas de piña. El jamón con rodajas de piña era el centro festivo de innumerables mesas navideñas en los años 60. Un jamón grande y brillante, cuidadosamente cortado en forma de diamante, se clavaba con clavos de olor que desprendían un aroma cálido y especiado al hornearse. La decoración icónica venía después. Rodajas de piña de color amarillo brillante, distribuidas ordenadamente sobre la superficie, cada rodaja fijada con una cereza de cóctel de color rojo vivo en el centro. Esta alegre combinación hacía que el plato fuera inmediatamente llamativo tanto en sabor como en apariencia. Antes de hornear, los cocineros untaban el jamón con un glaseado de azúcar moreno, zumo de piña y un toque de mostaza, creando un equilibrio agridulce que caramelizaba maravillosamente en el horno. Mientras el jamón se asaba, su aroma llenaba toda la casa, anunciando que se avecinaba una fiesta. Cortado en finas lonchas y servido con guarniciones como patatas o panecillos, alimentaba sin esfuerzo a grandes familias. Las obras eran muy apreciadas y a menudo se convertían en sándwiches para los días siguientes. Aunque su presentación pueda parecer retro hoy en día, este plato sigue siendo un símbolo de calidez, tradición y reuniones alegres, donde la mesa rebosaba de comida y espíritu festivo. 9. Ensalada de 7 capas. La ensalada de 7 capas era la pieza central colorida de los buffets de potluck y las reuniones familiares en los años 60, admirada tanto por su apariencia como por su sabor. Preparada en un cuenco de cristal transparente, los ingredientes individuales se disponían en capas claramente separadas, creando un llamativo efecto arcoíris que provocaba asombro incluso antes del primer bocado. La base era lechuga crujiente, seguida de una capa de guisantes verdes fríos, luego rodajas de huevos duros, trozos de tocino crujiente, queso cheddar rallado y otras adiciones según la tradición familiar. La última capa era la más conocida, una gruesa capa de mayonesa endulzada, untada cuidadosamente por encima como una tapa que mantenía todo fresco durante la noche. Así, la ensalada a menudo se preparaba el día anterior, lo que la hacía práctica y visualmente impresionante al mismo tiempo. Al servir, las capas se mezclaban en un juego de texturas, crujiente, cremoso, salado y ligeramente dulce. Aunque las preferencias modernas tienden más a las ensaladas más ligeras, la ensalada de 7 capas sigue siendo un favorito nostálgico, recordado con cariño por sus colores vibrantes, porciones generosas y la sensación de comunidad que acompañaba a las grandes comidas compartidas. 10. Alaska al horno. El Alaska al horno era el dramático final de muchas cenas de los años 60, un postre tan teatral como delicioso. Comenzaba con una capa de bizcocho, sobre la cual se colocaba una cúpula de helado, tan firmemente congelada que mantenía su forma de forma segura. Toda la estructura se envolvía luego en una capa de merengue esponjoso, batido hasta formar picos que recordaban a montañas nevadas. La magia ocurría al hornear. En un horno muy caliente, el merengue se doraba en solo unos minutos, mientras el helado en el interior permanecía completamente congelado. Algunos anfitriones optaban por una presentación aún más espectacular, dorando el merengue directamente en la mesa con un soplete de cocina, un momento que los invitados no olvidaban fácilmente. Al cortarlo, se revelaba el contraste entre la capa exterior caliente y el interior frío. Una ilusión culinaria que deleitaba tanto a adultos como a niños.
Aunque requería tiempo y era técnicamente exigente, el Alaska al horno se consideraba un postre prestigioso, reservado para ocasiones especiales. Su dramática aparición lo hacía inolvidable, un último momento brillante del que se hablaba mucho después de que terminara la noche. Estos platos no solo evocan el sabor de los años 60, sino también el recuerdo de noches cálidas en las que las familias se sentaban juntas a la mesa. Si te ha gustado este viaje nostálgico, deja un me gusta y suscríbete al canal para descubrir más historias culinarias del pasado.